El día de hoy hablaremos del Prerrenacimiento. El Prerrenacimiento ocurrió antes del Renacimiento. Llegó a Italia y renació el arte, la filosofía, la ciencia, ya que durante los 100 años anteriores no existían estos conocimientos. Es una etapa de transición en que conviven elementos medievales en cuanto a mentalidad o estilo, con aspectos de influencia italiana que dominará el siglo XVI. Históricamente se sitúa en España, en los reinados castellanos de Juan II y Enrique IV, Alfonso V de Aragón y los Reyes Católicos. En Europa es el periodo de la Guerra de los 100 años, entre Francia e Inglaterra. La sociedad era conflictiva, la alta nobleza alcanzó una posición hegemónica, los campesinos tenían unas condiciones de vida lamentables, que provocó las revueltas antiseñoriales. Se vivió una crisis política. Castilla vive un clima de anarquía que tiene su reflejo en la literatura. En su aspecto político, los reyes eran asesinados por los hijos. La mayoría duraba poco tiempo en el poder y generaban inestabilidad. A finales del siglo XV, la civilización occidental recobra su cohesión, significa avance, orden y progreso. Se establecieron jerarquías, se inventó la imprenta por Johann Gutenberg, desapareció el poder feudal y apareció la burguesía. Aparecen las tres monarquías centralizadas, que son Inglaterra, Francia y España. Este poder es absoluto en el siglo XVII y XVIII. Se impulsó el comercio y la industria, y existió desigualdad económica. En cuanto al aspecto económico, hubo un avance democrático. La Revolución Europea reunió intereses. Se empezaron a construir ciudades, ya que antes había villas. Donde había dinero, había arte. Un gran representante del Renacimiento fue Giotto di Bondone. Fue un pintor, muralista, escultor y arquitecto florentino de la Baja Edad Media. Un autor del Trecento, considerado uno de los iniciadores del movimiento renacentista en Italia. Nació en Viscio, Italia. Estuvo presente en los periodos de pintura renacentista, arte gótico, renacimiento y prerrenacimiento. Fue el primero en superar las tendencias bizantinas de la pintura de su tiempo y explorar sus orientaciones que acabaran por desembocar en la gran revolución artística. Desde los 10 años, el futuro gran pintor se hizo aprendiz de Cimabue. Se dedicó a pintar temas religiosos y lo llegaron a llamar el alumno de la naturaleza. En el aspecto humanista, la lengua y la literatura griega se volvió a estudiar. En el siglo XV fue de gran importancia la crítica y la lectura de los textos clásicos. Las ideas platónicas y el conocimiento del griego se volvieron fundamentales en las universidades, especialmente en la de París. Apareció el llamado hombre nuevo, que significa persona que se aleja de las viejas ideologías y crea unas nuevas. Este hombre está en búsqueda de la verdad, lo comprobable. Hubo descubrimientos geográficos. A continuación hablaremos del Renacimiento. El Renacimiento ha adquirido un significado más amplio que el renacer de la cultura. La pasión por lo antiguo llevaron al conocimiento de los clásicos a un gusto por la poesía, nuevos pensamientos, análisis concienzados y la emancipación de la conciencia. Este hecho va de la Edad Media al mundo moderno. Sus aspectos son la extinción del feudalismo, el desarrollo de grandes nacionalidades europeas y el auge de la monarquía. ¿Por qué el Renacimiento fue en Italia y no pudo ser en otro lado del mundo? Fue en Italia porque poseía una lengua, un buen clima, libertad política y prosperidad comercial, mientras que los demás países estaban en un estado de semi-barbarie. El Renacimiento se conoce también como la emancipación. La emancipación es una liberación de un poder, una autoridad, una tutela o cualquier otro tipo de dependencia. Se forjaron en Europa las naciones de Italia, Francia, Inglaterra y Alemania, junto a sus idiomas. El renacimiento, o renacer, indica un movimiento natural que no puede explicarse de tal o cual característica, sino que tenemos que aceptar como un esfuerzo de la humanidad cuya hora había sonado. Al cabo de un largo proceso, y de cuyos progresos y avances participamos todavía nosotros, la historia del Renacimiento no es la historia de las artes, o las ciencias o la literatura, ni siquiera la historia de las naciones. Es algo más profundo.